Dios sea bendito. Buenos días, queridos hermanos. A continuación vamos a tener la meditación de la palabra de Dios. Para esta meditación vamos a hacer 3 grupos. Lo vamos a organizar en 3 grupos. Pueden ir buscando en sus Biblias Génesis capítulo 3 del 9 al 15. Génesis capítulo 3 del 9 al 15. Dios sea bendito, queridos hermanos. Una vez terminada la lectura de la palabra de Dios, vamos a compartir en el grupo el versículo que nos haya llamado más la atención en nuestro grupo y por qué nos ha llamado más la atención. Para este compartir tienen también 10 minutos. Dios sea bendito, queridos hermanos. A continuación vamos a meditar en las siguientes preguntas en cada grupo. Primera pregunta, ¿qué es el pecado? Primera pregunta, ¿qué es el pecado? Segunda pregunta, ¿por qué nos escondemos de Dios? Segunda pregunta, ¿por qué nos escondemos de Dios? Tercera pregunta, ¿cuál es la actitud de Adán y Eva? Tercera pregunta, ¿cuál es la actitud de Adán y Eva? Repito, primera pregunta, ¿qué es el pecado? Segunda, ¿por qué nos escondemos de Dios? Tercera, ¿cuál es la actitud de Adán y Eva? Para desarrollar estas preguntas tienen 15 minutos. Pueden empezar ya. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios y nos quita su gracia. Y más personalmente meditábamos acá o reflexionábamos o compartíamos en el grupo de que siempre estamos constantemente, por lo menos aquí, haciendo esta actividad, estamos en la presencia de Dios, pero en el momento en que salimos y nos ponemos a pecar o salimos de aquí y empezamos a pecar, salimos de la presencia de Dios y en ese momento ya el Señor no sabe qué estamos haciendo. Y es allí cuando Él nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en mi caso Ángel? ¿O dónde estás fulanito, menganito? Porque salimos de la gracia de Dios a raíz del pecado. Segundo, ¿por qué nos escondemos de Dios? Nos escondemos de Dios a raíz de que nos hemos alejado de Él por el pecado y por la vergüenza. También reflexionábamos que el pecado está muy relacionado con el miedo, la vergüenza y la culpa. Al sentir, ya que al estar en gracia y en la presencia de Dios estamos revestidos, pero una vez pecamos, perdemos esa vestimenta o esa gracia, y lo que sentimos en consecuencia es la vergüenza, y allí nos escondemos como hizo Adán y Eva, y por ende el Señor no sabía dónde estaba. ¿Cuál es la actitud de Adán y Eva? Bueno, creo que me adelanté con la respuesta. La actitud es acá Adán y Eva se juzgan entre ellos y culpan y llegan a culpar inclusive a Dios y no entienden no entienden o se olvidan de su perdón. Y sí, aquí leíamos que inclusive Adán culpa a Dios, le dice, la mujer que me diste. Acá yo compartía personalmente con las compañeras que en el caso que yo hubiese salido me pongo a ver en el celular pornografía, entonces si en ese momento llega Dios, me pregunta, ahí no me ve porque estoy pecando, Ángel, ¿dónde estás? No te veo. Y cuando aparezco, le digo, aquí estoy. ¿Y qué estabas haciendo? Es que el celular que tú me diste me hizo pecar. Entonces ahí ya yo estaría culpando a Dios y no aceptando mi culpa. Entonces compartíamos acá también dentro del grupo que qué hubiese pasado si en el momento en que
el Señor le pregunta a Adán qué estaba haciendo. Y le dice, comimos el árbol prohibido. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho, oye, y Eva, oye, sí, mira, la defecamos, la regamos, entendemos que la regamos. Perdón, sí, fue la serpiente, está bien, pero bueno, al final fuimos nosotros los que cometimos el acto, sabiendo de que habías dicho y que tenemos todo. ¿Qué hubiese pasado, pues? Y mencionaba una compañera, bueno, seguramente lo hubieran igual echado del paraíso, porque bueno, el pecado está ahí. Pero la historia definitivamente hubiese sido diferente. Se olvidaron del perdón en ese momento, al igual que hizo, y acordándonos de lo que mencionaba acá el hermano erudito de Judas y Pedro. Esa fue la actitud de Judas, o sea, se hicieron juicios ellos mismos, se hizo juicio él mismo y se olvidaron del perdón de Dios. Acá Adán y Eva se olvidaron del perdón de Dios y empezaron a culpar a todos los que tenían alrededor, a Dios, a la culebra, a todo. Y si hubiera otra persona, también le echan la culpa. Y bueno, esas son las tres. Buenos días, siguiendo, en efecto también lo vimos igual que el compañero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yasmín? ¿Dónde estás, Daisy? ¿Dónde estás, Rosa? ¿Dónde está Vanesita? Nos identificamos que en esos momentos, cuando algunas estábamos en un momento de vivir nuestra humanidad, versus las que han estado en el camino y por ciertas cosas del destino se han distanciado. Entonces esa es como esa voz que Él nos llama, ¿dónde estás? Pero la parte donde más nos hizo reflexionar fue cuando dice, ¿quién te hizo saber? El quién te hizo saber lo identificamos como esa vocecita en nuestro interior que nos ayuda a diferenciar qué viene de Dios y qué no. Obviamente ahí es cuando, por ejemplo, estamos siendo parte de ese diálogo donde destruimos a otra persona. Pero ya cuando dejamos de hacer esos comentarios, algo como que, uy, y eso que vas a la iglesia, que es donde decía el hermano de que uno se flagela, ¿no? Y sí, en efecto de eso se trata, de que en este camino podamos, creo que ese es el don de la inteligencia, que Dios nos ayuda a poder identificar lo que tenemos que corregir, pero también ser conscientes que somos humanos, que es nuestra humanidad, pero tampoco, bueno, es que Dios me va a perdonar igual, no, sino como que pedir ese dominio propio que nos identifica mucho, y también el engaño que en esta palabra nos lleva a reflexionar que esa serpiente puede ser nuestro prójimo o a veces hasta nosotros mismos para el prójimo, y que al final nos lleva al pecado, ¿no? Entonces, y bueno, y también mitigar esa actitud de que siempre la culpa la tiene otro y no la tienes tú. Entonces, como responsabilidad de nosotros es seguir en este camino, porque no somos santos. Entre más venimos a la iglesia, como dice la hermanita Vanesita, que ella va diariamente, pero no necesariamente ella va porque es la más santa, sino porque si ella no tuviera esa vida, fuera más difícil controlar sus pasiones. Entonces, no necesariamente las pasiones del humano, sino ella dice que ella le dice las cosas a la gente porque ella no tiene espíritu de cobardía. Entonces, sí, no, porque a veces puedes lastimar a una persona y no tener conciencia, ¿no? Pero bueno, la gracia de Dios para eso está aquí, por algo está, ayudándonos a ser mejores personas en esta tierra, porque aquí es donde está el cielo, aquí mismo, que tenemos que practicarlo con nuestro prójimo. Gracias.
Bueno, buenos días. Nuestro grupo, el grupo 3, reflexionó lo siguiente. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra, acto o deseo contrario a la ley eterna, según el catecismo. Y también, en resumen, es todo lo que nos aleja de Dios, ¿no? Entonces, con la segunda pregunta, ¿por qué nos escondemos de Dios? Bueno, primero sentimos vergüenza, miedo, culpa. Quiero seguir haciendo lo que me gusta y sé que es pecado y no voy a cambiarlo. No se arrepiente de lo que está haciendo. Sabe que está mal y por eso se esconde de Dios. Si nos arrepentimos, evitamos la vergüenza. Y también aquí pusieron, no sentimos temor, y no buscamos arreglarnos con Dios. Y tenemos que hacer como Pedro, que Pedro se arrepintió y buscó a Dios. Entonces, en la tercera, la tercera era, ¿cuál es la actitud de Adán y Eva? Bueno, la actitud de Adán y Eva en el grupo nos dijeron, no reconocer su culpa, siempre tienen una excusa y se justifican. La actitud de justificarse y buscar esa excusa y de no haber hecho nada malo. Y eso lo vemos en el día a día, nosotros todos, que siempre ya ha llegado el punto en que la gente no ve nada malo en lo que hacen, inclusive la gente que va a la iglesia. No, yo no he hecho nada, yo dije esto, yo miré por acá. Entonces también esto me incluyo, de que observamos que el otro sí hace y hace y hace y hace y hace, pero yo con mi actitud de señalar al otro y de ver, ahí yo también estoy pecando y teniendo esa falta de humildad. Y aquí lo que sí tengo que agradecer de esta escuela de espiritualidad es eso, que me ha hecho ver en mí que yo puedo ver la falta de mis hermanos, pero he aprendido a morderme la lengua, a callar, a mirar hacia abajo y a orar por mi hermano, Eso es todo. Gracias. Dios sea bendito, queridos hermanos. Para concluir esta reflexión que hemos tenido el día de hoy, nuestro Santo Padre Francisco de Sales nos dice también que el pecado es un desprecio al amor que Dios nos ofrece, porque nos dice que es como cuando alguien te da un regalo hermoso, puede ser unas joyas, algo de gran valor, y lo despreciamos y nos vamos por lodo o por cosas peores. Y así esa imagen él utiliza para representar lo que hace el alma con Dios, porque el Señor nos está ofreciendo la vida eterna, nos está ofreciendo su amor, y muchas veces despreciamos lo que Dios nos ofrece por las cosas del mundo. Y ante la pregunta que hace Dios a Adán y Eva, ¿dónde estás? Muchas veces nosotros hemos pasado por esos momentos cuando hemos pecado. Instintivamente nosotros buscamos escondernos de Dios. Nos avergüenza el pecado. Y lo que el Señor nos quiere, exhortar en este día, que es, aunque uno, reconozca que se ha equivocado, que ha fallado, que no tenga temor de presentarse ante Dios, porque Él siempre está dispuesto a perdonar. Él no es como nosotros, que cuando un amigo nos falla decimos, bueno, no le hablo, no quiero ver a esta persona, pero Dios no procede de esa manera, sino que Él sale a nuestro encuentro.
como lo hizo con Adán y Eva. Ante esta pregunta, ¿dónde estás? Él está dispuesto a darnos ese perdón. Solo depende de nuestra voluntad, de nuestra decisión, de reconocer que nos hemos equivocado, porque eso es la humildad, esa humildad que nos enseña San Francisco de Sales. Reconocer nuestra nada, reconocer nuestra verdad, reconocer que somos pecadores. Ante, cada examen de conciencia que tenemos que hacer, debemos recordar esta pregunta de Dios: ¿dónde estás? Al meditar en esta pregunta van a venir a nuestra mente todas esas faltas, esas ingratitudes que hemos tenido con Dios. Y muchas veces, incluso hasta en la confesión, tratamos de buscar culpables, que bueno, yo pequé porque ella me provocó y por eso caí en el pecado. Entonces fulanita me llegó con la murmuración y yo le seguí, fue culpa de ella, y en sí no reconocemos nuestra falta y nuestro pecado. Y San Francisco de Sales nos enseña a tratar como de erradicar ese vicio que tenemos de echarle la culpa a los demás. En la confesión solamente Dios y el alma, y así también estaremos el día del juicio, Dios y el alma. Por eso es importante reconocer lo que yo hice, reconocer y ser responsable de mi pecado ante Dios, porque eso es como, la clave para obtener ese perdón de Dios, el arrepentimiento, reconocer que he fallado y pedirle perdón a Dios. Porque Él nunca se cansa de perdonar, porque Él conoce nuestra debilidad y que muchas veces, aunque hagamos propósito de enmienda, volvemos a caer, pero Él siempre está con los brazos abiertos, esperándonos para ofrecernos ese perdón. Para ya concluir esta reflexión, la invitación es esa, como dice nuestro Santo Padre Francisco de Sales, la humildad, y como nos exhortaba el hermano Esteban, ser, dulces también con nosotros mismos cuando nos equivoquemos, tratar de levantar nuestra alma con amor y decirle: alma mía, lo haremos mejor la próxima vez, alma mía, mira que esto que estás haciendo no te ayuda en tu salvación, corrígete, alma mía. Hablar y dialogar con nuestra alma para moverla a esa conversión del corazón. Le damos gracias a Dios diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.